Buenas tardes, damas y caballeros, buenas tardes, mi gente del mundo, República Dominicana y sus lares, Latinoamérica full completo. Queremos llegar hasta allí para llevarle a ustedes lo que otros no quieren decir. ¿Por qué no le dicen no sé? Pero nosotros, tocados por el Espíritu Santo de Dios, conocedores de la palabra de Dios y aprendiendo más, llegamos a ustedes allá en Cuba, Brasil, Rusia, en todos los lugares. Italia, estamos ahí porque nos lo están reportando. Nosotros sabemos que ellos están allí oyendo la verdad, lo que otros no quieren decir. Perdón. Nosotros esta tarde queremos traerle al pueblo con tiempo, porque hay un refrán que dice que te tiene la lágrima de ojo cuando se llora temprano. Viene la situación y los politiqueros y ciertos pastorcitos creen que van a seguir guisando con la ignorancia y la buena fe de un pueblo que busca de Dios, pero a media. ¿Por qué? Porque ellos no le entienden para que le den control. Y el pastor, que los hay, que está diciendo la verdad, está muy limitado, porque entonces los demás no le colaboran, ni le dan el público, ni nada. Entonces, por eso es que nosotros queremos ponerlo en claro a ustedes en este tema. Ha sido hoy y diremos siempre. Hoy nosotros vamos a traerle a ustedes para que entiendan que no estamos escandalizados, ni estamos haciendo nada de ninguna emoción. Lo estamos haciendo por aclarar, hacer lo mismo que hizo nuestro Maestro Jesús el Cristo. Diciéndole a ustedes que le vamos a poner un ejemplo de los presidentes que usted ha tenido y haya que usted entienda que no han hecho ni nada, no han hecho un carajo. Lo que han hecho es vivir del pueblo a su antojo, tanto como la parte religiosa a diario de Dios, y lo estamos probando. Yo quiero que ustedes, este vallenato, usted le ponga atención, le voy a poner, le voy a dar una vuelta casi completa para que sepa por qué nos referimos a esto, para que usted entienda que dentro de lo mal llamado el presidente, es decir, como dice este cantante de vallenato cristiano, ¿qué dice él? Escúchalo, porque lo estamos careando, como dicen los galleros, con lo que han sido gobernantes que tanto han hecho que no han hecho nada. Nada que no sea buscársela en los medios que ellos han ostentado como presidente y demás, en su mayoría. Y podíamos aclarar el reto. Yo quiero que usted me escuche, por favor, un ratito ese vallenato, para ver si nosotros hoy podemos hablar así de lo que han sido presidentes. De su mayoría, en su 99 y tanto por ciento, no han hecho nada más que embargarle el país con préstamos, cuantas maldiciones hay, y el otro vendiendo una vida eterna para engañarte y llevarte allá, pero allá ellos. Pero van a pagar por lo que están haciendo, porque ya comenzarán a pagar en las elecciones. En los barrios la gente no se quiere convertir, no se quiere nada, y hay daño, no se mueve, hay mal ejemplo. Ahora yo quiero que usted me escuche tranquilito este vallenato, hasta donde termina, para que usted vea que hemos tenido en Cristo ese privilegio, una cuarta parte quizás, porque son inscritos en el libro de la vida de el vientre de su madre. De lo contrario, porque haya hecho algún líder, sí hay líder, no voy a negar que hay líder, pero muy poco, y el Señor le está reclamando más. Recordemos que en el libro de Mateo 28, 19 y 20 te indica, te manda a predicar. ¿Y para qué? Para que se salve. Vamos a pedir a nuestro Dios que nos ponga ese vallenato desde el principio para que ese vallenato termine, para que usted pueda concientizar, saber qué carajo han hecho tu presidente que merezca que nadie lo alabe ni lo elogie. Pero hay que aclarar esto, y se lo voy a aclarar ahorita. ¿Por qué usted encuentra algunos que sí están hablando a favor de estos señores que nunca hicieron nada? Vamos a ver el vallenato, usted lo escucha, te lo pone en la cabeza y después lo iguala. Adelante.
supo claro, sin voluntad, una voz me llamó desde el dolor. Jesús me encontró y me dio su amor. La madre que lloraba por su hogar, un hijo perdido en un mundo sin paz. Jesús tocó su puerta sin avisar, y ahora hay gozo donde hubo pesar. Tú cambiaste mi vida con tu verdad, quitaste mis cadenas, me diste libertad. En cada herida pusiste sanidad. Jesús, mi esperanza, mi eternidad. El hombre cansado de tanto correr, buscando sentido sin saber qué hacer, en su quebranto él pudo entender. Jesús lo abrazó y volvió a nacer. Cada historia es un milagro real, de un amor tan puro, tan celestial. Jesús transforma el frío en calor, cambia el lamento en canto de amor. Tú cambiaste mi vida con tu verdad. Vámonos, director. Vamos a decirle al pueblo la verdad. Yo quiero que ustedes, con todo y a escuchar ese vallenato, le pedimos que no cesen de escuchar cosas semejantes que le da en la cara a lo que le vamos a traer ahora. Estos bárbaros que usted oye que han sido y que pero no han hecho nada. Nadie merece que lleve a alguien y se inspire y cante semejante a Cristo, que trae una cantidad de hombres y mujeres de la basura, del lodazal, como decimos en nuestro argot, y lo ha llevado a conocer su amor por su misericordia. Por eso le pedí al máster que no baje total la canción, para que usted pueda concientizarse. Si merece nuestro Salvador esa canción de alabanza y gloria. A ver qué merecen esto, que es lo que usted va a ver ahora, de fu hasta fa. Quiénes han sido los que no han gobernado y se han hecho billonarios con el dinero del pueblo. Con el dinero del pueblo, hasta que lo han endeudado a cierta deuda tan amplia. Pero vamos a aclarar esto. ¿Tú sabes por qué lo hacen? Porque si ellos no cogen prestado, no pueden meter mano a los bolsillos con el fajo. Es por eso, pero no es por patriota. No es porque aman al pueblo. No hay amor al pueblo. Lo que quieren es subsistir en su ambiente. Y le decía algo que le quiero aclarar. Las personas que usted ve que de alcahuete, como dice el dominicano, anda detrás viendo a estos políticos, es sencillamente porque tienen una enfermedad y porque el enemigo de la verdad lo está engañando. ¿Por qué? Porque aquí ningún político o politiquero, no político, vamos a aclarar, politiquero, porque Juan Pablo Duarte y otros eran unos verdaderos políticos a favor de sus patriotas. Pero estos desgraciados, que tú vas a ver en su mayoría, y lo de desgracia, analícelo en el diccionario, porque lo digo, han dañado este país y ninguno ha hecho nada. Lo que busca es poder afianzarse bien en lo del Estado para coger lo del Estado y acabar con todo. Y lo podemos probar. Tenemos la prueba en la mano y usted lo puede buscar fácil. En esto que nosotros buscamos de video, internet, usted lo encontrará. Vaya a escuchar usted ahora. ¿Quiénes han sido estos señores que han acabado con todo y no se parecieron en nada a nuestro Salvador? No se parecen en nada a un ministro de una iglesia que verdaderamente tenga el ministerio de Jesucristo aquí para salvar el pueblo. Uno engaña al pueblo llevándole la mención de una vida eterna, que no hace para nada lo posible de que el pueblo lo tome como luz del mundo y sal de la tierra. Son unos perversos, malvados, mentirosos, falaces. Vamos a ver estos nombres para que usted sepa quiénes han sido. No son dos ni tres. Escuche cuántos han sido estas personas. Se lo voy a mencionar por ahí. Adelante, máster. Tiene audio.
La República Dominicana, desde su independencia alcanzada el 27 de febrero del año 1844, ha tenido 67 períodos gubernamentales y 54 presidentes. A lo largo de toda la historia, ninguna mujer ha sido elegida para este cargo en el país. Tuvo como primer gobierno la Junta Central Gubernativa, presidida por Francisco de Rosario Sánchez, quien pudiera ser considerado el primer jefe de Estado del país. Sin embargo, su mandato no cuenta como presidente porque aún no existía ese cargo. Además, cabe destacar que su gobierno solo duró 2 días. Luego se conformó la segunda Junta Central Gubernativa, la cual fue presidida por Tomás Bobadilla. ¿Tu equipo de TI está constantemente apagando incendios? Pues adelántate al caos con la inteligencia artificial de Atera. Con un solo clic, el copiloto de IA de Atera soluciona problemas en cualquier... Y finalmente asumió la Junta Pedro Santana Familia, quien fuera elegido presidente en la Constitución de San Cristóbal del 6 de noviembre del año 1844, estableciéndose como el primer presidente constitucional de la República Dominicana. El segundo presidente fue José Manuel Jiménez González, quien había nacido en Baracoa, Cuba, donde estaban exiliados sus padres. De él se dice que era un ferviente apasionado del gallerismo y que en ocasiones realizaba sus funciones correspondientes a la presidencia desde la gallera. El tercer presidente fue Buenaventura Báez, quien asumió el cargo en 5 ocasiones, superado en este renglón solo por el doctor Joaquín Balaguer, quien obtuvo esta distinción en 7 ocasiones. Otra vez tocó el turno a Pedro Santana y en su segunda gestión, en el año 1853, se crea el cargo de la vicepresidencia por primera vez en República Dominicana. El primero en ocupar el cargo de vicepresidente fue Manuel de Regla Mota, quien asumió la presidencia del país a la renuncia de Pedro Santana en el año 1856. En ese mismo año asume la presidencia por segunda vez Buenaventura Báez. Ocupó el cargo por 1 año y alrededor de 8 meses. Le siguió José Desiderio Valverde, en honor a quien se le dio nombre a la provincia Valverde. Su gobierno duró un poco más de 1 año. En el año 1858 llega la tercera y última gestión presidencial de Pedro Santana. En el año 1861 se produjo la anexión a España, que se prolongó hasta el año 1865. La historia registra que Pedro Santana fue quien propició la anexión a España. Una vez restaurada la independencia, llega el período conocido como la Segunda República. Asumió a la presidencia José Antonio Salcedo, quien había nacido en Madrid, España. Le sucedió en el poder Gaspar Polanco Borbón, el único presidente que no sabía leer ni escribir en la historia de República Dominicana. El año de 1865 en República Dominicana fue un año repleto de desórdenes, anarquía, caos y muchos conflictos internos. Ese año hubo 5 gobiernos, los cuales ninguno se pudo establecer por mucho tiempo. Los que ocuparon la presidencia ese año fueron Benigno Filomeno de Rojas, Pedro Antonio Pimentel, José María Cabral, Pedro Guillermo y otra vez Buenaventura Báez, quien volvió a la presidencia. Esta vez duró unos 6 meses en el cargo. Le siguió José María Cabral y Luna. Luego, en 1868, vuelve a ocupar el cargo Buenaventura Báez. Esta vez se mantuvo en el poder por casi 6 años. Le siguió en el poder Ignacio María González. En el año de 1876 llega el turno de Ulises Francisco Espaillat, considerado uno de los gobiernos mejor valorados del país.
En el año 1876, de noviembre a diciembre, pasaron 3 gobiernos de poca duración. Estos fueron Ignacio María González por 28 días, Marcos Antonio Cabral 16 días y Buenaventura Báez en su último mandato, que terminó en marzo de 1878. Entre los años 1878 y 1879 sucedieron 5 mandatos en ese breve periodo. Dicho periodo fue repartido entre Ignacio María González, Cesario Guillermo y Jacinto de Castro. Llega el turno del presidente número 28 de nuestra historia. Este fue Gregorio Luperón, quien gobernó desde el 7 de octubre del año 1879 hasta el 1 de septiembre del año 1880. Fue seguido por Fernando Arturo Meriño, que gobernó por un periodo de 2 años. El presidente número 30 fue Ulises Gerows, también conocido como Lilis, quien también gobernó por un periodo de 2 años. Lo siguió Francisco Gregorio Villini, quien duró menos de 1 año en el mando. Luego llega a la presidencia Alejandro Wosk y Gil, cuyo periodo de gobierno duró algo menos de 2 años. El 6 de enero del año 1887 comienza la dictadura de Lilis, que se extendió por 12 años. Esta dictadura terminó cuando el dictador Ulises Gerows fue asesinado en Moca el 26 de julio del año 1899. El siguiente en ocupar la presidencia fue Wenceslao Figuereo, quien fue derrocado 34 días después de asumir el poder por una sublevación militar encabezada por Horacio Vázquez, quien tomó el poder entre agosto y noviembre del año 1899. Luego, Horacio Vázquez convoca a elecciones y resultó ganador Juan Isidro Jiménez. El mandato de Jiménez terminó el 2 de mayo de 1902. Fue seguido por Horacio Vázquez, quien ocupó la presidencia desde el 26 de abril de 1902 hasta el 23 de marzo de 1903. Alejandro Wosk y Gil es quien asume a la presidencia el 23 de marzo de 1903 hasta el 24 de noviembre del mismo año. El 24 de noviembre del año 1903 asumió a la presidencia Carlos Felipe Morales Languasco, quien agotó un periodo de 2 años en la presidencia. Lo sucedió en el poder Ramón Arturo Cáceres Vázquez, mejor conocido como Mon Cáceres, quien fuera asesinado el 19 de noviembre del año 1911 en lo que hoy es el barrio Gascue de Santo Domingo. El siguiente en ocupar la presidencia fue Eladio Victoria, quien asumió el 5 de diciembre del año 1911 hasta el 30 de noviembre del año 1912. Siguió en el orden Monseñor Adolfo Alejandro Noel, quien asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1912 hasta el 13 de abril del año 1913. Lo siguió José Bordas Vardés, quien agotó el periodo del 14 de abril de 1913 al 27 de agosto de 1914. Siguió el orden Ramón Báez Machado, quien agotó un corto periodo que inició el 28 de agosto del año 1914 y concluyó el 5 de diciembre de ese mismo año. Juan Isidro Jiménez fue el próximo a ocupar la presidencia desde el año 1914 hasta 1916. En el año 1916 ocurrió la primera intervención norteamericana que se extendió hasta 1924. Fueron 8 años de ocupación norteamericana. El Congreso eligió a Francisco Enríquez y Carvajal, quien asumió el 31 de julio de 1916 al 29 de noviembre del mismo año. El plan Jus Peinado pone fin a la ocupación norteamericana con Juan Bautista Vicini Burgos en el poder. El país comienza un nuevo periodo conocido como la Tercera República. Al terminar la ocupación norteamericana, Horacio Vázquez
asume la presidencia el 12 de julio de 1924 hasta el 28 de febrero del año 1930. Se vio obligado a abandonar el poder, producto de las conspiraciones de Rafael Leónidas Trujillo, quien era jefe de las Fuerzas Armadas en la ocasión. Rafael Estrella Ureña toma la presidencia el 28 de febrero del año 1930 al 16 de agosto del año 1930, mientras se organizaban las elecciones que ganó Rafael Leónidas Trujillo. Es aquí donde comienza la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, un periodo de 30 años conocido en República Dominicana como la era de Trujillo. Pero el gobierno del jefe, como le llamaban a Trujillo, se había hecho muy impopular, tanto en el exterior como en el interior. Después que Trujillo ordenó la masacre de Perejil, una matanza masiva de haitianos en el año 1937, empezó a experimentar el rechazo y el desapruebo de los organismos internacionales de seguridad, que llegaron incluso a imponerle fuertes sanciones. Al empezar la década de los 40, Trujillo, tratando de suavizar las sanciones impuestas por los organismos internacionales y limpiar la imagen de su gobierno, empezó a utilizar lo que conocemos aquí como presidentes títeres. Estos, en el fondo, solo eran presidentes nominales, pues él encabezaba todos los actos importantes y tomaba todas las decisiones importantes. Para este propósito utilizó 4 presidentes títeres y el primero de ellos fue Jacinto Peinado. Le siguió en ese orden Manuel de Jesús Troncoso. Luego acudió a su hermano, el más querido de todos, Héctor Bienvenido Trujillo. Y por último, al doctor Joaquín Balaguer, quien ocupara la presidencia a la hora de su muerte, el 30 de mayo de 1961. Luego de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo, Balaguer organizó un Consejo de Estado presidido por él. Fue destituido y expatriado y asumió el Consejo de Estado Rafael Filiberto Bonelli Fonder. Fonder organizó las elecciones de 1962, en la que resultó electo Juan Bosch. A los 7 meses de asumir la presidencia, el profesor Bosch fue derrocado por un golpe de Estado. Luego surgió una junta provisional que solo duró de un día para el otro, la cual presidía Víctor Elvi Viñas Román. En el año 1963 surge en el país una forma de gobierno llamado triunvirato, precedido en primera instancia por Emilio de los Santos y luego por Ronald Reagan Cabral hasta el año 1965. También en ese año sucedió la segunda ocupación por tropas norteamericanas. De abril a septiembre del año 1965 el país se encontró dividido por 2 sectores que habían entrado en pugnas con ideologías e intereses diferentes. En medio de la ocupación norteamericana, cada facción había nombrado a su presidente. La facción denominada constitucionalista, que buscaba el retorno al poder del profesor Bosch, estaba precedida por José Rafael Molina Ureña y el coronel Francisco Alberto Camaño Deñón. Y la facción denominada Gobierno de Reconstrucción Nacional estaba precedida por Pedro Bartolomé Benoit y Antonio Inver Barrera, respectivamente. Luego de intensas pugnas y negociaciones, se creó un gobierno provisional encabezado por Héctor García Godoy, quien se encargó de organizar las elecciones del año 1966, que finalmente ganó el doctor Joaquín Balaguer. Balaguer gobernó hasta el año 1978. Este periodo es conocido en República Dominicana como los 12 años de Balaguer. Luego, Antonio Guzmán Fernández es elegido presidente en las elecciones celebradas en el año 1978. Guzmán se suicidó el 4 de julio del año 1982, días antes que culminara su periodo presidencial. Jacobo Magluta, quien era vicepresidente, asumió la presidencia y se encargó de organizar las elecciones del año 1982
donde resultó electo Salvador Jorge Blanco. Gobernó período completo hasta el año 1986. Ese año hubo elecciones en el país y resultó electo Joaquín Balaguer. Esta vez gobernó por 10 años hasta 1996. Ese año se celebraron unas reñidas elecciones donde resultó ganador Leonel Fernández Reina. Luego las próximas elecciones fueron ganadas por Hipólito Mejía, quien gobernó hasta el 2004. En el año 2004 vuelve a ganar Leonel Fernández Reina, quien agotó 2 períodos desde el 2004 hasta el 2012. En el 2012 asume la presidencia Danilo Medina Sánchez, quien al igual que Leonel agotó 2 períodos presidenciales desde el 2012 hasta el 2020. Y finalmente llegamos al último presidente de República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, quien agotará su período presidencial este año 2024, el 16 de agosto. Díganme en los comentarios cuál será el próximo presidente que asumirá el poder en República Dominicana. Venga conmigo, director. ¿Qué es lo que queremos traer al pueblo? Conciencia con lo que hemos hablado. Ninguno ha servido para nada. Para sus beneficios y su grupo. Siempre tienen grupo de su partido, dentro de la perversa Junta Central Electoral, que le da el dinero de los hombres y mujeres del pueblo a los partidos políticos para que sigan destruyendo nuestra patria. Así vemos cómo hemos pasado todos estos años en manos de destructores de lesa patria. Porque en cuanto a la parte social, para la gente de abajo no han obtenido nada. Todo ha sido para grupos y personas que le siguen, porque son de los que nos llevan a las sillas, como decimos, sencillamente haciendo lo siguiente: picando chines de comida que ellos les ceden y mala vida que consigue un ciudadano en Dominicana. A tal grado que aquí hubo un tiempo que la persona se iba en yola, en bote a Puerto Rico, porque no aguantaba el trato que estos señores dan más. Esa figura que hoy nos gobierna es uno de los políticos más ricos de este país, pero es un grupo de capitalistas sin vergüenza, sin amor a la patria, quien ha gobernado nuestro país, y nosotros, bien gracias. El pueblo no se empodera de su derecho en ningún tiempo. Ha hecho nada al pueblo que diga: aquí me duele o aquí me dolió y voy a defender mi patria y mi gente. Subió un hombre, un par de hombres subieron, sí, pero mi paso le dieron, y voy a mencionarlo: José Francisco Peña-Gómez, Juan Bosch y David, quisieron que este país cambiara políticamente. Surge una persona que, de gracia a su vida, y luego viene a ser engañado en Playa Caracol por los políticos del lugar y en el tiempo. El hombre vino y lo que encontró fue la muerte, porque no han hecho nada, absolutamente nada, estos tipejos, lo cual, porque no hay otro explicativo que darle. Todos han sido gobernantes mediocres, y lo que no, como Juan Bosch y David quiso, entonces fue traicionado. Fue traicionado nada más y nada menos que por el grupo de los dueños de Quisqueya. Ejemplo: ¿por qué tiene que ir a morir a Venezuela nuestro Juan Pablo Duarte? Porque ellos mismos lo acusaron, no era el hombre idóneo para ese grupo de los que han gobernado, creyendo que la patria es para él. Y podemos demostrar que nadie como aquel que subió espiritualmente, el Cristo de la Gloria, que haya tenido interés en un verdadero cambio para este país. Por eso es que creemos, para terminar por hoy, que este país necesita despertar y que en las próximas elecciones
Vamos a ver por quién vas a votar. ¿Por qué tienes que votar por alguien? Alguien será el presidente, pero un presidente que tú mismo, pueblo, escoge y lo lleva al poder que beneficie a la clase de Ivo, de Macheta, etc. ¿Sabe usted que aquellos que trataron de virar el país junto con Francisco Alberto Camaño en el 1965, hay personas de esos que viven y no tienen ni siquiera una pensión de vejez, ni qué comer, aquí en la patria de Duarte Sánchez y Mella, como decimos? Ahora, lo que pretendemos con esto que hacemos y hablamos, mientras Dios nos dé fuerza, es defender nuestra vida eterna, que está en manos de uno que le llaman pastores, que no todos son pastorcillos, y habrá un grupo muy reducido que sí está haciendo su trabajo como debe de ser, como tiene que ser, y están predicando como tienen que predicar. Pero, ¿de qué le va? Como decimos, un 3 para 1 o un 10 para 1. ¿Sí? Cualquiera como la hija. ¿Por qué? Porque el pueblo no lo pierde. El pueblo en estas próximas elecciones tiene que despertar. Sabrá qué presidente escogerá. Nosotros en el camino estaremos buscando gente como Nelson Gomes y otro grupo de personas para nuestro pueblo, porque no tenemos ni siquiera un buen alcalde. ¿Por qué razón? Porque está llevando a San Pedro Macorís por el camino que él quiera. No por el camino que deba, sino por el camino que él quiera. Y por eso hacemos un llamado al pueblo en la parte religiosa, un despertar, de que no hay un Cristo de la gloria. Voy a cerrar con un poquito de música del vallenato para que usted lo escuche claro. Tenemos que despertar en ambos lados. Uno, tenemos que tener un presidente físicamente hablando de gobierno que se recuerde que el diablo no hizo más que agitar y que él no debe dejarse usar del diablo, destruyendo lo que otros han hecho o han permitido que exista. Usted, señor que aspira a cargo electivo, nada malo tiene que usted gobierne, pero gobierne al pueblo como el pueblo merece, no como usted quiera para llenarse el bolsillo. Usted y su compinche, que sabe que de toda esa mención que hemos hecho en este humilde programa es para despertar a otra gente. Deben despertar. Debemos empoderarnos de nuestros derechos físicos y espirituales. Para nosotros entonces decirle, Señor, cuando llegue el Señor, que de hecho bien, y creo que va a venir pronto, porque si no, nadie se salva. Vamos a ponerle de vallenato, que el máster lo ponga para que usted se concientice que hacen falta cosas y lo más especial que falta es que usted disponga. Adelante, máster. Historia me dio un nuevo sol, transformó mis días con su gran amor. En cada latido siento su calor. Jesús mi refugio, mi libertador. El sol brillaba en su cara al despertar, en sus manos un café y un nuevo comenzar. Pensaba en todo lo que pudo ser,
pero Jesús llegó y le enseñó a creer. En la calle aquel niño aprendió a reír. Su mundo era gris, pero volvió a latir. Una mano amiga lo vino a sostener. Jesús lo abrazó y le dio un nuevo querer. Jesús cambia el llanto en esperanza, cura las heridas que la vida lanza. En cada historia hay un... Su programa La Voz de los Círculos Duartiano, Martiano Bolivariano, conducido por Rufo García, diciendo la verdad y nada más que la verdad, sin pelos en la lengua. Vive mi gente. La oportunidad que no te puedes perder en Joyería Pepe. Acaba de llegar un gran cargamento de relojes suizos y por la compra de uno te regalamos otro totalmente gratis. Además, Joyería Pepe tiene un gran especial en preciosas cadenas y anillos y prendas en general con súper descuentos. En el 4162 de Broadway, 1403 y 1324 de San Nicolás Avenue. Teléfono 212-543-2080. Detalles brillantes a tu alcance. ¿Te hace falta dinero para comprar? No cojas más lucha y ven a Compraventa Pepe, Departamento de Venta Pepe o Joyería Grey, donde podrás cambiar tus prendas viejas o rotas por peso, euros o dólares. Aquí, en Compraventa Pepe, con un servicio profesional y personalizado, podrás cambiar tus prendas viejas o rotas por dinero en efectivo, pesos, euros o dólares. En Compraventa Pepe, en la Presidente Enrique 64, en el 809-529-2480 y el 809-246-3650 en San Pedro de Macorís. Mucha atención, pueblo de San Pedro de Macorís y lugares aledaños. No olvide que tenemos veterinaria El Gallo en la carretera media, kilómetro 3,5, bajo las atenciones de su propietario Mario Severino y Mario Junior. Familias y empleados, competente, honrado y amable. Visítalo y te convencerá. Mayor variedad y la mejor calidad de muebles, electrodomésticos, prendas y enseres para el hogar están en la Compraventa El Primo y El Primo Comercial. Ven, ven y llévate lo que quieras a 4 meses sin intereses. ¡Hey! ¡Esa sí me gustó! 4 meses sin intereses. ¡Fiao! Casi regalado y garantizado. ¡Qué chévere! El Primo sigue dando más. ¡Dando más! ¡Pues dale! Para que consigas lo que quieras. ¡Dale! Para que lo pagues cuando puedas. ¡Dale! La Compraventa El Primo y El Primo Comercial están de primera. Compraventa El Primo en la 10 de septiembre y El Primo Comercial en el 80. El Primo Comercial bajó con todos los poderes con el revoleo de papá. Sillón reclinable para el descanso de papá, 13,500 pesos. Televisores LED, 32 pulgadas, 9,495 pesos. Televisores TCL, 32 pulgadas, 12,995. Televisor Samsung Smart de 32 pulgadas, 15,795 pesos. Televisores TCL de 43 pulgadas, 21,500 pesos. Estufa Discovery Home, 6,995. Bocina Torre de 8 pulgadas recargable, 7,675 pesos. Aire acondicionado Cetron Inverter, 31,500 pesos. ¡A correr, fanáticos! Para el revoleo de papá en El Primo Comercial.
olvide, San Pedro de Macorís ya tiene centro ferretero Los Leones. Visítalo. Tú verás, vaya, cuántas cosas a precio para obtención de los pobres. Así que vaya, visítelo y se convencerá. Allí todo lo que usted necesita, amabilidad y precio. Visítalo ya. ¡Qué palo, papá! Señoras y señores, región oriental, República Dominicana. Recuerda, en San Pedro de Macorís existe la editora 23, Francisco Alberto Camaño Teñón, y ahí está en la dirección Juan Esteve, al servicio 24/7. Ya no tiene que salir a la capital al servicio de edición. En San Pedro de Macorís tiene servicio en general. No lo olvide. Sin pelos en la lengua. ¿Cuál puede ser el más difícil de confesar? ¿Cuál de ellos aborrece más Dios? ¿Y cuál resulta ser el opuesto a la humildad? Si piensa acerca de los diferentes pecados y en sus diferentes aspectos, es muy evidente cuál es la respuesta a todo esto, y es el orgullo, porque es muy difícil de detectarlo. En nosotros, no en otras personas, claro, sino en nosotros. Muy, muy difícil de confesar: Dios, me avergüenzo, pero soy orgulloso. Confesar el orgullo y la avaricia es algo que sin duda no es muy común en lo que a confesión se refiere. Y ciertamente Dios lo aborrece, es lo totalmente opuesto a la humildad. Y claro, es la causa o raíz de los demás pecados. Este es el segundo mensaje de la serie Humildad en la vida del creyente, y quisiera que me acompañe a la primera epístola de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Leeremos unos versículos aquí. El título de este mensaje es Humildad, el obstáculo. El obstáculo para nuestra humildad es el mencionado orgullo. Y Pedro les escribe a los que están en el extranjero y les advierte sobre los peligros que enfrentarán. Ve lo que está por venir y trata de prepararlos para el peligro que se aproxima. Y entonces les advierte y además los anima, los exhorta a ser humildes, a estar atentos y a tener esperanza. Y quisiera que veamos primero el versículo 1 del capítulo 5. La primera parte es para los pastores y dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Luego dice en el versículo 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y a los que se refiere principalmente es a aquellos que son santos más maduros, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí hay una palabra de advertencia para nosotros, porque todos en algún momento hemos lidiado con este tema de la humildad. Y el mayor obstáculo para ello es el orgullo. Bien, como dijimos antes, al pensar en lo que significa la humildad, es tener un sentido muy sano y recto de uno mismo. Y la Biblia habla de tener una mente dócil, es decir, en cuanto a méritos, en nuestra vida se refiere no es vernos a nosotros mismos por encima de los demás o criticarlos. Por otro lado, el orgullo es algo muy diferente. Tener orgullo significa elevarnos por encima de los demás.
incluye la arrogancia y el sentido de superioridad que alguien siente sobre otras personas. Y muchas veces la gente es orgullosa y ni siquiera se da cuenta. Y podemos sentir orgullo de muchas cosas. Alguien puede estar orgulloso de sus posesiones, de su apariencia, de su posición particular en la vida, cualquiera que sea, o hasta de sus relaciones. Alguien puede ser orgulloso, arrogante, altivo, puede sentirse más que otros, verse a sí mismo como superior a los demás. Y muchas veces se hace, por tanto, muy desagradable. Pero el engaño al respecto es este: que cuando alguien es orgulloso, muchas personas lo reconocen, pero él no. Y aún más engañoso es esto: que alguien puede ser orgulloso por dentro y disimularlo bien, delante de todos, no de Dios. Pero cuando empieza a entender lo que Dios dice sobre el orgullo, se encuentra a 180 grados de distancia de la humildad, totalmente opuesto a la vida del Señor Jesucristo. No conviene el orgullo en nuestras vidas porque solamente es un estorbo para nosotros. Y quisiera que veamos lo que dice en su palabra. Si se fija en este pasaje, dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, es decir, cuando Él decida y esté dispuesto a hacerlo. ¿De dónde surgió todo esto? Bien, si vamos, por ejemplo, al capítulo 14 de Isaías, y vemos el origen de todo esto un momento, parece que es el diablo. Parece que es Satanás, porque todo orgullo originalmente se originó en él, y escuche lo que dice la Biblia. En el versículo 13 de Isaías, capítulo 14. Y quisiera que se fije cuántas veces dice yo haré en esta parte de la Escritura, porque yo es la primera palabra del alfabeto, la palabra principal del alfabeto de aquellos que son orgullosos. Las otras son mí y yo mismo. Escuche esto. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Y seré semejante al Altísimo. ¿No suena como algo que diría a Satanás? Porque eso es lo que hizo que lo expulsaran del cielo. La Biblia dice que fue expulsado. Y como resultado, por ejemplo, Él arruinó por completo este mundo, porque debido a su pecado y el pecado de Adán y Eva, todos hemos sufrido cada día desde entonces. Y al llegar al tercer capítulo del libro de Génesis, note lo que, por ejemplo, Satanás le dijo a Eva al tentarla. Note lo que dice en el versículo 5. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, es decir, del árbol del conocimiento, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y así despertó su deseo de ser como Dios, de ser igual a Dios, de saber lo que él sabe y saber más de lo que Dios quería que ella supiera. Porque Dios dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y así, todo orgullo, toda rebelión, son dos compañeros de viaje. Cuando alguien es rebelde es porque hay algo de orgullo en su vida. El orgullo lleva a la rebelión porque el orgullo dice, sé que Dios dice eso, pero deseo hacerlo a mi manera. Sé que Él piensa eso, pero hay un modo mejor. Sé que es su tiempo, pero el mío es ahora. El orgullo siempre lleva a la rebelión. Y por eso, cuando ve la Biblia y descubre lo que piensa Dios del orgullo, es muy evidente lo que dice al respecto, porque sabe lo destructivo que es en la vida de una persona. Por ejemplo, esto es lo que alguien dice realmente con su orgullo. Yo sé mucho más que Dios. Y recordará si vamos de Primera de Pedro a Primera de Juan un momento. Vayamos a Primera de Juan. Acompáñeme al capítulo 2, versículo 15. La Biblia dice en el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando habla del mundo, habla del sistema del mundo. No habla de no amar y apreciar la creación de Dios y amar a otros, sino del sistema del mundo. Es decir, esa filosofía detrás del mundo que dice, date gusto, satisface tus deseos como sea. No pienses en el futuro, vive hoy, come, bebe y sé feliz antes de morir. Dice, eso no es de Dios. Dice aquí,
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, escuche, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces debemos preguntarnos esto. ¿Cuál es la opinión de Dios? Porque es muy evidente aquí que no encaja con lo que soy. Mire, el orgullo no encaja con la vida del creyente. Es natural y normal que una persona sin Cristo tenga mucho orgullo en su vida. Alardee de lo que puede hacer, alardee de lo que ha sido, alardee de lo que es, alardee de lo que tiene, alardee de sus relaciones. Así es como piensa el mundo. ¿Por qué? Porque no confían en Dios, no se apoyan en Él, no creen en Él, no ponen su fe en Él, cuentan consigo mismos. La pregunta es, ¿cuál es la actitud de Dios sobre el orgullo? Estamos sujetos a ello, llegaremos a eso en un momento. Todos estamos sujetos. Es muy sutil, muy engañoso. Puede tener raíces tan profundas que no puede identificarse al principio, pero tarde o temprano saldrá a la luz. ¿Cuál es entonces la actitud del Todopoderoso hacia el orgullo? Quisiera que me acompañe, por favor, a este pasaje y vayamos inicialmente a Proverbios capítulo 6. En este capítulo nos quedaremos un momento. Proverbios capítulo 6. Esta es la actitud de Dios y habla acerca de lo que dice en su palabra concerniente al asunto del orgullo. Esto es lo que dice. Dice en el versículo 16, observe por favor, capítulo 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová. Dice 6, pero en realidad son 7, que son abominación para él. Bien, si algo es abominación para Dios, es absolutamente repulsivo. Es decir, Dios aborrece todo lo que es abominación, es algo que desprecia, es repulsivo para él. ¿Cuál es el pecado que menciona primero? Los ojos altivos. Una mirada orgullosa, Dios dice que es algo que aborrece del todo. Bien, pensando en lo que Dios aborrece y por qué lo odia, ¿por qué el orgullo? Porque el orgullo dice, no necesito a Dios. Y entonces nos hacemos la pregunta, bueno, si aborrece el orgullo, ¿aborrece a la persona orgullosa? No es así. Cuando dice que aborrece el orgullo, no significa que aborrezca a la persona que es orgullosa. Dios nos ama a todos, pero también sabe lo que es destructivo. Acompáñeme al capítulo 8 de Proverbios y vamos por favor al versículo 13. Capítulo 8, versículo 13. De nuevo, él expresa lo que piensa al respecto, y lo que piensa de ello es correcto por la sencilla razón de que conoce su poder destructivo en nuestra vida. Escuche el versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Cuando dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, significa que si alguien reverencia genuinamente a Dios, reconoce quién es Él, se somete a Él, aborrecerá el mal, aborrecerá las cosas, odiará las cosas a las que Dios se opone, odiará las cosas que nos destruyen a todos, aborrecerá las cosas que destruyen a su pueblo y destruyen a otros. Y entonces dice, escuche, el temor de Jehová, reverenciar a Dios, es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Dios dice, aborrezco. No encaja con lo que somos. Consideremos nuestra vida. ¿Hay algún orgullo en mi vida? ¿Hay algo oculto que tal vez no he identificado? ¿O pasa algo en mi vida y no estoy consciente? Si es orgullo, Dios dice que lo aborrece. Proverbios 16, de nuevo, Él dice que es abominación y como dijimos hace unos momentos, eso es algo absolutamente repulsivo para Dios. Vea lo que dice en el capítulo 16. Dice en el versículo 5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Esa es una declaración clara y concisa. Él dice que esa abominación es repulsivo y ofensivo para Él, porque si piensa al respecto, Él desea que todos nosotros dependamos de Él. Por esa razón nos envió al Espíritu Santo para que nos convirtamos en las personas que quiere que seamos y alcancemos lo que Él quiere que hagamos en la vida. Y por eso, sabiendo que no podemos según nuestras fuerzas, nos envió su Espíritu como ayudador. Pero la persona orgullosa dice, puedo hacerlo sin Dios. No lo necesito ni necesito a nadie. Lo manejaré, pase lo que pase. Dios dice que esto es extremadamente repulsivo para Él y detestable para sus caminos porque no encaja en su plan para nosotros, su voluntad divina, su propósito para nuestra vida. Veamos el versículo 5 del capítulo 5 de Primera de Pedro. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros,
revestíos, dice, de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él no solamente lo aborrece, dice que es abominación a él, y dice que resiste a los soberbios. Bien, cuando se usa la palabra resistir, dice que él los resiste. Es una palabra usada en la milicia que indica formar la línea lista para la batalla, lista para ir a la batalla. Y dice, Dios dispone su línea de batalla contra el orgulloso. Es decir, cuando una persona comienza a pensar con orgullo y actúa con orgullo, es como si estuviera en oposición a Dios. Dice que Dios resiste a los soberbios. No dijo resisto a los incrédulos y soberbios. Dice resisto a la soberbia. Resisto a los soberbios. Pase lo que pase, les mostraré en un momento que Dios no permitirá que eso siga. Alguien dirá, conozco algunas personas orgullosas en la vida y parece que les va bien. No, solo parece que es así. Pero Dios dice que es abominación a él. Su programa La Voz de los Círculos Duartiano, Martiano Bolivariano, conducido por Rufo García, diciendo la verdad y nada más que la verdad, sin pelos en la lengua. Vive mi gente. La oportunidad que no te puedes perder en Joyería Pepe. Acaba de llegar un gran cargamento de relojes suizos y por la compra de uno te regalamos otro totalmente gratis. Además, Joyería Pepe tiene un gran especial en preciosas cadenas y anillos y prendas en general con súper descuentos. En el 4162 de Broadway, 1403 y 1324 de San Nicolás Avenue. Teléfono 212-543-2080. Detalles brillantes a tu alcance. ¿Te hace falta dinero para comprar? No cojas más lucha y ven a Compraventa Pepe, Departamento de Venta Pepe o Joyería Grey, donde podrás cambiar tus prendas viejas o rotas por peso, euros o dólares. Aquí, en Compraventa Pepe, con un servicio profesional y personalizado, podrás cambiar tus prendas viejas o rotas por dinero en efectivo, pesos, euros o dólares. En Compraventa Pepe, en la Presidente Enrique 64, en el 809-529-2480 y el 809-246-3650 en San Pedro de Macorís. Atención, mucha atención, pueblo de San Pedro de Macorís y lugares aledaños. No olvide que tenemos veterinaria El Gallo en la carretera media, kilómetro 3,5, bajo las atenciones de su propietario Mario Severino y Mario Junior. Familias y empleados, competente, honrado y afable. Visítalo y te convencerá. El primo comercial bajó con todos los poderes con el revoleo de papá. Sillón reclinable para el descanso de papá, 13,500 pesos. Televisores LED, 32 pulgadas, 9,495 pesos. Televisores TCL, 32 pulgadas, 12,995. Televisor Samsung Smart de 32 pulgadas, 15,795 pesos. Televisores TCL de 43 pulgadas, 21,500 pesos. Estufa Discovery Home, 6,995. Bocina Torre de 8 pulgadas recargable, 7,675 pesos. Aire acondicionado Cetron Inverter, 31,500 pesos. ¡A correr, fanáticos! Para el revoleo de papá en el primo comercial. No olvide San Pedro de Macorís,
ya tiene centro ferretero Los Leones. Visítalo. Duvergé, vaya, cuántas cosas a precio para obtención de los pobres. Así que vaya, visítelo y se convencerá. Hay allí todo lo que usted necesita. Amabilidad y precio. Visítalo ya. ¡Qué palo, papá! Señoras y señores, región oriental, República Dominicana. Recuerda, en San Pedro de Macorís existe la editora 23, Francisco Alberto Camaño Deñón, y allí está en la dirección Juan Esteve, al servicio 24/7. Ya no tiene que salir a la capital al servicio de edición. En San Pedro de Macorís tiene servicio en general. No lo olvide. Sin pelos en la lengua.